Demos inicio entonces a esta charla sobre efectos adversos de las estatinas y cuál es su manejo. Para empezar, vamos a hablar de las diferentes guías que hay y las recomendaciones de las diferentes sociedades sobre cómo se maneja este tipo de eventos adversos. Entonces empecemos con los síntomas asociados con las estatinas. ¿Qué sabemos al respecto? Sabemos que los principales síntomas asociados a las estatinas son los musculares y es de los que más se quejan las personas. Tenemos también la teoría sobre que las estatinas aumentan el riesgo de producir diabetes mellitus. También tenemos algunas alteraciones neurológicas, cognitivas y de demencias que también las han asociado hacia el uso de estatinas y algunas otras también que vamos a ver más adelante. Empecemos entonces con las estatinas y el riesgo que se tiene sobre diabetes mellitus. Entonces tenemos varios estudios. Tenemos el estudio Júpiter. Este estudio hablaba de un 0,6% más de casos de diabetes tipo 2, principalmente en el brazo de la rosuvastatina, que es una estatina de alta intensidad. Tenemos un metaanálisis de Lancet donde encontraron un incremento de nuevos casos de diabetes en un 12% y otro metaanálisis también donde hablaba igualmente de un incremento del 12% principalmente de estatinas de alta intensidad. Entonces, en conclusión, ¿qué conocemos ahora? Que sí se reconoce que los pacientes que tienen altas dosis de estatina pueden desarrollar mayor riesgo de sufrir una diabetes mellitus. Pero hay que aclarar algo, y es que esa nueva diabetes no ocurre en pacientes que son normoglicémicos, es decir, ocurren en pacientes principalmente que ya tenían alguna alteración de los carbohidratos, es decir, en pacientes que eran prediabéticos. Conocemos también que en estos pacientes que desarrollan diabetes mellitus, por cada 1000 pacientes tratados al año con estatinas de alta intensidad, aparecen 2 casos nuevos de diabetes, pero que se disminuye 6,5 casos de evento cardiovascular. Es decir, que podríamos decir que por cada persona con diabetes, yo ya he reducido 3 personas con un evento cardiovascular. Entonces, esto hay que tenerlo muy en cuenta, que es mayor el beneficio que el riesgo en estos pacientes. Con respecto a las estatinas y las alteraciones neurológicas, pues se ha encontrado que el uso de estatinas no se asocia con alteraciones de la memoria ni con compromiso cognitivo. Esto por los diferentes estudios. Muchos de los pacientes que reciben estatinas de alta intensidad podían desarrollar cuadros demenciales y alteraciones cognitivas. Esa era como la teoría, pero definitivamente es todo lo contrario, y es que los pacientes que usan estatinas tienen un menor riesgo de desarrollar demencia y otras alteraciones cognitivas. Pero lo que sí es cierto es que los pacientes que utilizan estatinas tienen un mayor riesgo de ACV hemorrágico, pero ACV hemorrágico sobre todo en pacientes que ya han presentado un ACV isquémico previo. Entonces, en este grupo de los pacientes de prevención secundaria que ya hicieron un ACV, sí es evidente el riesgo que los pacientes tienen de desarrollar ACV hemorrágico. Otras alteraciones en las cuales las estatinas se han asociado: compromiso hepático, cataratas y un compromiso renal, pero definitivamente es a largo plazo y no se ha evidenciado que haya estadísticamente significativo una asociación de riesgo en los diferentes estudios en cuanto a estas tres entidades. Lo que sí conocemos obviamente son las alteraciones musculares, y es la causa más común por las cuales se quejan los pacientes que usan estatinas. ¿Qué sabemos nosotros entonces al respecto? Sabemos que la tasa de suspensión de las estatinas en los estudios clínicos que son controlados es menor del 3%. En los registros observacionales, la tasa de suspensión está entre un 7 y un 29%. Y en estudios reales, de la vida real, la tasa de suspensión de la estatina puede ser por encima del 50% al año. Inclusive el 65% de los pacientes podrían inclusive tener la necesidad de suspender las estatinas, principalmente por los síntomas musculares que están asociados. ¿Qué podemos tener? Digamos, tenemos varios grupos
en los cuales debemos tener algún tipo de intervención. Están los pacientes asintomáticos. Con respecto a los pacientes asintomáticos, lo que hay que decir es que no se utiliza o no se envían mediciones de CPK total en pacientes que no tienen síntomas porque no tienen utilidad. Los pacientes que ya tienen unos síntomas leves, como mialgias, estos pacientes sí vamos a enviar CPK, y estos pacientes que tienen CPK normal, que tienen síntomas musculares asociados a estatinas, mialgias principalmente, podemos tener uno por cada 20 pacientes al año. El grupo de miositis sí presentan CPK elevada. Este es uno de cada 250 pacientes por año. Y tenemos los pacientes que tienen una CPK muy elevada, obviamente rhabdomiólisis y un riesgo de falla renal. Esto es menor, uno de cada 3.000 pacientes a 12.000 pacientes por año. ¿Hay unos factores de riesgo? Claro que sí. Los pacientes de mayor edad tienen más riesgo de estos eventos adversos. Dosis altas de estatina, mientras la estatina sea de mayor dosis, más riesgo tiene de sufrir eventos adversos. Los pacientes femeninos y que tienen poca masa muscular también son pacientes que tienen factores de riesgo. Hay otros factores de riesgo, por ejemplo, como la deficiencia de vitamina D, pero tiene en contra de que aunque se haga una suplementación con vitamina D, no disminuye los síntomas. El otro factor de riesgo es el hipotiroidismo y la utilización concomitante de otros medicamentos como lo son los macrólidos, la miodarona, ya que estos son medicamentos que se metabolizan por la enzima CYP3-4A. Hay un índice que debemos medir en todos los pacientes que sospechemos que tienen unos dolores musculares asociados a las estatinas, y es este índice de SAMS. Este índice de SAMS nos va a medir cuál es la distribución de este paciente. Si el dolor es simétrico, da 3 puntos. Si el dolor es simétrico en pantorrillas, da 2 puntos. Este en muslos es el que da 3 puntos. Si es proximal, da 2 puntos. Y si no es específico y asimétrico o intermitente, da un solo punto. Si el patrón de la temporalidad son menos de 4 semanas de los síntomas de haber iniciado el tratamiento, da 3 puntos. Si da entre 4 y 12 semanas de haber iniciado las estatinas, da 2 puntos. Si el inicio de los síntomas da mayor de 12 semanas de haber iniciado la estatina, da un solo punto. Si el paciente se mejora con el retiro, en las 2 primeras semanas da 2 puntos. Entre 2 y 4 semanas da 1 punto, pero si el paciente definitivamente no mejora después de 4 semanas, es porque ese no es la causa, da 0 puntos. Si al reiniciar la estatina reaparecen los síntomas antes de la cuarta semana, daría 3 puntos. Y si reaparecen los síntomas entre las 4 y 12ª semana, daría 1 punto. Entonces esto es lo primero que vamos a hacer cuando sospechemos que el paciente tenga efectos adversos relacionados con las estatinas. Y es este índice de SAMS. Obviamente también tenemos que tener en cuenta que debemos medir cuál es la intensidad que tiene esos síntomas y cuál es la duración, y vamos a medir la CPK total. Pero antes de eso, vamos a ver esa score de SAMS que me da. Si tengo menos de 7 puntos, es poco probable que los síntomas musculares sean asociados a las estatinas. Si tengo entre 7 y 8 puntos, es muy posible, pero si tengo de 9 a 11 puntos, es muy probable que esos síntomas sean relacionados con el uso de las estatinas. ¿Y cuál sería el manejo entonces? Entonces tengo dos pacientes. Los pacientes que tienen síntomas leves, esos pacientes les voy a medir el índice de SAMS. Tiene síntomas leves, voy a medir una CPK total. Si la CPK total está normal o su elevación es menor de 4 veces el límite superior de la normalidad, que más o menos es 150 miligramos, ese paciente vamos a continuar con el tratamiento y vamos a hacer una repetición de esa CPK en un mes para evaluar si ese paciente continúa con esa elevación o si el paciente se mejora o disminuye o se estabiliza. Si tiene una elevación entre 4 y 7 veces el límite superior de la normalidad, ese paciente debo disminuir la dosis a la mitad entre 6 y 12 semanas, es decir, 3 meses,
y voy a repetir esa CPK total a las 4 semanas para evaluar si me ha disminuido esa CPK total. Pero si esa CPK está por encima de 7 veces el límite normal superior de normalidad, debo suspender las estatinas hasta por 3 meses y debo idealmente remitir ese paciente para evaluar qué va a pasar con él, porque recuerden que estos pacientes tienen alto riesgo cardiovascular y no puedo quedarme tranquilo con simplemente suspenderle el medicamento. Los pacientes que tienen síntomas severos, esos pacientes obviamente les hago también el SAMS score, mido la CPK total y si ese paciente tiene más de 7 veces, debo suspender la estatina y remitirlo. Si está normal, esa CPK total, voy a reducir la dosis a la mitad por 6 a 12 semanas. Esto debido a que a los síntomas que está presentando. Y voy a evaluar si esos síntomas se mejoran y si sí tienen una relación directa con eh, el uso de las estatinas. Si está elevado menos de 4 veces, voy a suspender por 4 a 6 semanas y voy a reiniciar a las 6 semanas una dosis más reducida de las estatinas y evaluar a ese paciente cómo se comporta con una medición de CPK nuevamente a las 4 semanas. Y si está elevado entre 4 y 7 veces, voy a suspender por 4 a 6 semanas, voy a medir la CPK total antes de reiniciar el tratamiento para evaluar si ese paciente puedo o no puedo aumentar eh, o puedo continuar la estatina. Lo ideal en esos pacientes siempre es remisión. Finalmente, en resumen, los únicos eventos adversos serios que han demostrado ser secundarios de estatinas a largo plazo son las miopatías, como lo acabamos de ver, diabetes mellitus de nueva aparición, pero en personas que ya tenían un riesgo por ser prediabéticas, y un incremento de un ACV hemorrágico, pero en pacientes que ya han tenido un ACV isquémico previo. A todos muchas gracias, esta clase fue muy corta y nos vemos en el siguiente módulo.